Comentar también que una de las iniciativas que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid es, y algunos formáis parte de ello, en el tema de innovación abierta, es el grupo MOIG, Madrid Open Innovation Group. Algunas de las empresas que forman parte de este grupo de trabajo están aquí presentes, como Airbus, Repsol, etcétera. Y creo que es un buen foro para la convergencia de eso, de startup, pymes y grandes empresas. Bien, siguiendo con el orden del día, tenemos la mesa redonda que la hemos denominado de la invención a la innovación, y para ello llamo al que va a coordinar la mesa, que es Andrés Haddad, que ya lo conocéis de antes, CEO de The Cube y con una experiencia de emprendimiento que nos ha dejado patente en su presentación. Y como parte de la mesa llamo a Jorge Cabero Zumalacárregui, director de innovación de la Fundación del CSIC, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, cuenta con más de 19 años de experiencia en trabajos de consultoría y project management, experto en gestión de clústeres y asociaciones empresariales, en evaluación y gestión económica de proyectos de innovación y, bueno, un largo etcétera. Llamo también a Paula Sanz. Estás por allí, Paula. De Repsol y directora también de All for Zero. Ingeniera química de la Universidad de Valladolid, cuenta con una amplia trayectoria en Repsol, 20 años desempeñando roles clave en el área de tecnología química y exploración y producción, y a principios del 2025 asume el rol de gerente de Open Innovation y la dirección del Hub Tecnológico Industrial All for Zero, que muchos de vosotros conoceréis. Llamo también ahora a Diego García Trigo, director de 4 Digital Technology. Es una startup y que de nuevo es una startup que viene de un proyecto tractor. Una vez más, los proyectos tractores salen en esta jornada. Concretamente, uno que va del Hospital Cognitivo, investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión y mantenimiento de un hospital inteligente. Llamo a Pedro Cortiñas Vázquez. Pedro, ¿estás por ahí? Sí. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor de Economía Cuantitativa de la UNED, con formación especializada en macroeconomía, análisis multivariante y marketing, desde el 1999 en ejercicio docente. Es uno de nuestros evaluadores de las convocatorias, con lo cual contamos con él para startup y otros proyectos dentro de la subdirección. Y ha liderado más de 30 proyectos de investigación, publicado libros, trabajado en distintos medios de comunicación y un largo etcétera, como os podéis imaginar. Y para cerrar la mesa, llamo a Eduardo Díaz, que ha sido mencionado ya por alguno de los ponentes anteriormente, responsable de emprendimiento de la Fundación Madrid +D, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y MBA por el Instituto de Empresa. Desde el 2024, jefe de área de emprendedores de la Fundación para el Conocimiento Madrid +D, experto en áreas de innovación, startup, desarrollo regional y política de clúster, y experiencia en sectores de electrónica aeroespacial como profesor universitario y con numerosos artículos y estudios relacionados con la innovación y el emprendimiento. Muchos lo conoceréis por el Startup Radar y otro tipo de aplicaciones de emprendimiento dentro de Madrid +D. Y nada, todo tuyo. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Vamos a intentar alcanzar como mínimo el nivel de la mesa anterior, que ha estado fenomenal. La verdad que tenemos un lujo de panel porque, bueno, al final tenemos representación, ¿no?, de los diferentes actores alrededor de un ecosistema de innovación. Tenemos administración pública, academia, startup, corporaciones, y nosotros podemos considerarnos facilitadores, ¿no?, de cierta forma. El tema que vamos a tratar es de la invención a la innovación, ¿no? La pregunta creo que esperamos responder es cómo podemos conseguir que todos los proyectos que surgen de laboratorios, universidades, centros de investigación puedan convertirse en soluciones reales, ¿no?, que generen impacto en industria, en la economía y en las regiones, ¿no? Por lo cual, bueno,
A mí ya me habéis escuchado mucho, para no aburriros, creo que voy a exprimir un poco al panel que nos vaya contando. También, bueno, me han pedido preguntas, les he pasado muchísimas preguntas para distraerles, porque prefiero escucharles auténticamente, ¿no?, lo que nos vienen a contar. Así que bueno, un poco para comenzar, o sea, creo que la mesa vamos a estructurarla en retos, oportunidades y sueños, ¿no? Entonces, comenzando un poco por los retos, yo dirigiré un poco esta pregunta a, bueno, puede ser a Madrid +D, a CSIC, un poco por qué, o sea, al final Madrid es líder en generación de ciencia, ¿no? Yo veo aquí que tenemos proyectos científicos espectaculares en los diferentes centros de innovación, en las universidades, ¿no? Pero luego no parecemos como una región, en el caso de Madrid, en el caso de España, como un país líder en cuanto a emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que son un poco los factores que están limitando tanta producción científica no convertirse posteriormente en soluciones reales, ¿no?, que generen impacto y sean empresas? Te cedo el micrófono. Estupendo. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí. En mi caso, que estoy en el mundo de las startups, pues un placer ver startups que ya han crecido tanto, ¿no?, que ya las pymes, ¿no? Ver aquí a Ariema, ver a Medfilter, ver a ProAlt, también aquí, ¿no?, que son empresas que además se acuerdan de nosotros. Hablas con ellos y te dicen, no, pues gracias, que hace muchos años estábamos en tu programa, ¿no?, en el vivero virtual, por ejemplo, hace ya 15, ¿no? 15 años, Dios mío, 20 años. Bueno, pues vamos a ver, en relación con la pregunta, la mesa anterior nos ha dado muchísimas pistas, me ha parecido fantástica, porque ha hablado de colaboración, de eficiencias en esa colaboración y desde luego de grandes ventajas en la colaboración. Yo simplemente, como imagino que vamos a mencionarlo en esta ronda, pues mencionar tal vez el tema de los equipos multidisciplinares. Creo que en Madrid ahora mismo es una región muy bien posicionada a nivel europeo en número de startups deep tech, en número de spin-off. Somos entre la cuarta y la quinta hub europeo en términos, siempre hablando en términos de startups, que es mi mundo, ¿no? Pero bueno, la verdad que estamos muy bien, hemos ganado montones de posiciones en los últimos años y estamos en el primer lugar nacional en muchos de estos rankings, ¿no? Pero como digo, por mencionar un par de aspectos o tres que se pueden mejorar, no solamente en Madrid, sino en muchas de las regiones con las que hablamos habitualmente, temas de equipos, de multidisciplinaridad de los equipos que se forman y de capacidades y habilidades de los emprendedores científicos, que creo que todavía podemos hacer más para, digamos, que su forma de pensar sea otra cuando acaban en este caso la carrera universitaria científica, ¿no? Por otro lado, también la colaboración universidad-empresa. Hemos visto ejemplos fantásticos aquí de colaboración. Este tipo de redes se pueden ampliar y, por ejemplo, participación en programas de innovación abierta, creo que se puede todavía hacer muchísimo. Las grandes empresas tienen que tener todavía más confianza en que van a conseguir las soluciones que necesitan de las empresas, los centros de investigación y universidades que apliquen a sus programas de innovación abierta o con los que se relacionen. Y ahí se puede hacer todavía mucho más, ¿no? Digamos, conseguir una masa crítica de entidades de investigación que se presenten a retos, que solucionen problemas para la sociedad, ¿no? Otro tema pues podría ser la inversión, y perdón porque me estoy comiendo seguramente cosas que querríais comentar vosotros, pero bueno, el facilitar el acceso a la inversión para que estas innovaciones lleguen al mercado también creo que es una asignatura pendiente. No digo en Madrid, también en España, por ejemplo. En España tenemos el 13% de las startups son deep tech. En Europa es el 20%. Quiere decir que aunque estamos bien en esta región, afortunadamente, en el conjunto de España hay mucho que hacer para fomentar y para llevar las innovaciones científicas y tecnológicas al mercado, ¿no? Y bueno, con esto me callo, ¿no? Alguna cosilla más que se me ocurrirá después. Muy bien. Bueno, muy de acuerdo con cosas que ha dicho Eduardo. Quería aprovechar solo 20 segundos para agradecer a la Dirección de Investigación e Innovación Tecnológica, a Pedro, a Vicente, a vuestro equipo, ¿vale?, por invitarnos y por este evento, que son muy necesarios ese tipo de eventos. Y a Carlos III también, que es como mi casa, porque di clase aquí 5 años, con lo cual encantado de estar aquí. Yo iría más, primero un tema de cultura, es decir, en todo el tiempo que llevo yo en mi trayectoria profesional hemos pasado de un momento en el que se veía mal dentro de las instituciones, y me estoy refiriendo a las instituciones de investigación pública, el tema de transferir, y yo voy a dejar de utilizar este concepto porque yo creo que el lenguaje es muy importante y la transferencia implica dos estados distintos de
por un lado, lo que se considera investigación, probablemente viniendo además siempre de la parte pública hacia lo privado. Y hoy en día hemos llegado a un momento en el que yo creo que es más justo y más adecuado hablar de cocreación, podemos hablar de valorización, pero debemos dejar de hacer dos lugares estancos. La innovación se produce en ambos sitios y siempre hablando de colaboración, que es lo que has comentado tú. Volvamos al tema de cultura. No podemos pasar de un punto hace, y no estoy hablando hace mucho, hace 5, 6, 7 años, en el que toda la carne del asador se ponía en publica tu carrera científica, los incentivos van a estar siempre en temas de publicaciones, a pedirle a todo el mundo ahora que tiene que transferir y que tiene que montar empresas, porque además aquí funcionamos muy a péndulo, es decir, pasamos de estamos robando intelecto y llevándolo a las empresas, lo que quieres es enriquecerte, lo que quieres es estar no sé qué, de repente ya tienes que montar empresas, tienes que montar empresas, tienes que montar empresas. Ni lo uno ni lo otro. Nosotros, de hecho, desde la Fundación General CSIC, que somos una fundación privada, es importante porque no doy aquí la opinión del consejo, o sea, estoy dando la opinión de un facilitador privado que somos nosotros. Hemos visto ese cambio, ¿no? Es de cero a nada, ahora el investigador tiene que ser emprendedor y tiene que ser además gestor de esas empresas. Y eso es un problema, claro, porque no hemos generado una cultura, ¿no?, a largo plazo y ahora estamos pidiendo, ¿no?, que se obtengan resultados. Luego yo creo que es muy importante también el tema de la atomización y lo estamos viendo a todos los niveles, desde la propia Unión Europea, donde estamos o se va a intentar que haya una estrategia común. Nosotros tenemos nuestra propia estrategia de país, donde estamos atomizados, empezando por las comunidades autónomas, pasamos a las regiones, pasamos a las universidades y aquí un poco hacemos, en cierto sentido, la guerra por nuestra cuenta. Yo, por saltarme un poco el protocolo, si te parece bien, ¿cuántos programas de aceleración, incubación, valorización tenemos en las instituciones que estamos hoy aquí presentes? Levantarme la mano, porque creo que somos unos cuantos, ¿no? ¿Vale? Tú también. Y sin embargo, si yo ahora hiciera la pregunta de cuántos colaboran entre sí o prestan servicios para que haya una colaboración directa, ¿no? Yo creo que somos muy pocos. Yo creo que al final hay un reino de taifas. Creo que es importante en este sentido propuestas como la de entidades de enlace que generan este tipo de servicios en red y aportan un valor añadido para que instituciones facilitadoras como la mía o como muchas que estamos aquí podamos hacer proyectos que benefician a todo el ecosistema, ¿no? Y que empecemos esa colaboración real, que ya no os digo cómo es a nivel del distinto idioma que hablamos entre el sector empresarial y el sector de investigación. Por no alargarme mucho, yo me río y siempre lo cuento, cuando a mi hijo le tengo que explicar en casa a qué me dedico como director de innovación y siempre le digo, pues soy conector. Y no lo entiende muy bien. Digo, mira, es como un enchufe, ¿no? Tú tienes la corriente y tú tienes aquí el aparato, ¿no? Y esos conectores yo creo que somos clave, ¿no? Entonces, la necesidad de estructuras intermedias fuertes y bien financiadas, yo creo que es otro de los problemas que podríamos abordar en esta mesa. Y la parte de traducir lenguaje. O sea, seguimos hablando idiomas completamente distintos entre la parte de la investigación y la parte de las empresas. Y tenemos muy buenos casos prácticos. Como decía Vicente antes, que siempre le copio la frase, el dinero es muy buen traductor. Entonces, esta falta también de financiación aplicada. Y el último factor que yo creo que deberíamos comentar es que seguimos trabajando a ciegas. Nosotros en la Fundación General CSIC hace ya años decidimos no trabajar a ciegas y montamos un departamento de vigilancia estratégica y todos los programas que seleccionamos y aceleramos, y a diferencia pues, de las OTRIs o de la Vicepresidencia de Innovación y Transferencia, no tenemos que trabajar para todo el mundo, podemos seleccionar aquellos proyectos que realmente tienen potencial de mercado. Es necesario permanentemente desde los inicios hacer vigilancia estratégica, saber si hay demanda real en el mercado, porque el talento investigador, los grandes proyectos tecnológicos a nivel de calidad de investigación que tenemos son buenísimos, pero lo que falta realmente es ver cómo los adaptamos a las necesidades reales de la sociedad y del mercado. Y con esto de momento os dejo. Bueno, Diego, tú lo has vivido en carne y hueso. ¿Nos darías tu punto de vista desde startup? Sí, hola, gracias a la organización, a la Comunidad de Madrid y también porque también yo creo que forma parte de lo que tengo que decir, ¿no? O sea, y de lo que estamos hablando. También nosotros estamos aquí por un proyecto
liderado por SACIR, al que agradezco, y además estoy yo hablando aquí también gracias a ello, ¿no? Entonces, esto para nosotros también es un beneficio, es un retorno y bueno, quería decirlo. En cuanto a los retos, pues bueno, yo creo que los retos básicamente es como todo en la vida, o sea, al final tienes que distinguir de los buenos de los malos, ¿no? En el sentido, por un lado, como pyme, nosotros, pongo en contexto para que mi respuesta la pongáis en contexto, somos una empresa dedicada a las tecnologías de la información y vivimos de facturar a nuestros clientes, ¿vale? O sea, la inmensa mayoría de nuestros ingresos vienen por ese lado, pero también nuestra estrategia es innovar. ¿Por qué? Porque sabemos que nos va a permitir mejorar esa facturación a nuestros clientes y además nos va a facilitar lo que les vamos a facturar en los próximos años, dentro de 3, 4, 5 años, ¿vale? Con lo cual, como pyme, tenemos que balancear, tenemos que equilibrar, ¿no? Entonces, para poder innovar, la administración pública, a la hora de inyectar recursos, ayudas, etcétera, pues por un lado nos ayuda mucho en términos económicos, pues oye, pues para reducir, mitigar el riesgo económico en todos los sentidos de fracaso, de no tener esa financiación, de no disponer de ella. Entonces, la administración pública en eso nos ayuda mucho y gracias a ello pues estamos generando bastantes activos que nos suponen una ayuda muy importante. Pero luego también, en cuanto también a la participación de las pymes, de las startups, etcétera, porque muchas veces segmentan, dicen, no, mira, en estas ayudas tiene que haber tantas empresas, una empresa tractora grande, una pyme, un tal, que eso facilita la entrada, ¿vale? Porque a lo mejor, si no, a lo mejor no habría aliciente, no habría incentivo a que participara una pyme. Puede ser. Aquí estamos todos, entiendo que los buenos, y todos estamos hablando de las maravillas de la colaboración, de incluir una pyme y tal, pero no todo el mundo piensa así, ¿vale? Luego también, un reto muy importante, que yo creo que también se ha estado hablando, aunque no a lo mejor explícitamente, esos acuerdos a los que se llegan en los consorcios, que bueno, que no son fáciles, que requieren negociación tal, muchas veces son los que generan que no llegue el invento al mercado. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio muchas veces en alguno de los componentes entre el riesgo y el beneficio esperado. Entonces, si hay un solo componente de ese consorcio que no va a haber un beneficio, pues malamente se va a implicar, malamente va a empujar, y tenemos que ser conscientes de que para que algo llegue al mercado, todo tiene que ser excelente, o sea, cada uno de los integrantes tiene que ser excelente, la idea tiene que ser excelente, la ejecución tiene que ser excelente, todo. Entonces, en el momento que ya hay una pequeña distorsión, lo más normal es que eso al final no acabe llegando al mercado, ¿vale? Con lo cual, si uno de los implicados no tiene un incentivo porque no va a recibir un beneficio, no va a tal, pues ya está bastante condenado. Miro la chuleta porque no me quiero olvidar nada. Luego también está el tema de los plazos, ¿no? Muchas veces los beneficios tardan en llegar, entonces esa travesía del desierto, que sea, pues oye, pues a lo mejor hay empresas que por tamaño, etcétera, pueden esperar, pero hay otras que no pueden esperar. Entonces, eso, si como empresa ves que no vas a recibir el beneficio, pues no haces nada. Entonces esa idea, esa invención no llega a la innovación, no llega al mercado, con lo cual también es otro reto muy importante. Y luego también uno que es medio, bueno, tiene su... En las pymes, como digo, nosotros nos dedicamos a facturar a los clientes. Y ahora entras en el mundo de la innovación y hay un idioma distinto, es el innovacionés o algo así, no sé. Entonces, que si las ayudas, que si no sé qué, las OPIs, el tal, el cual, no sé qué. Entonces, para las pymes que habitualmente no tienen una persona dedicada exclusivamente a la innovación, es una barrera. O sea, dicen, no, mira, es que no tengo tiempo para enterarme qué es esto, ¿vale? Entonces, bueno, por lo que sea, nosotros tenemos experiencias previas y tal, y más o menos yo no me siento experto, y creo que nunca lo seré, porque es que
es que ya de por sí es una disciplina del conocimiento, ¿no? Y eso yo creo que también genera una barrera muy importante a la innovación. Y no os digo más. Algo de lo que se ha hablado mucho, y también por añadir otro punto de vista, es la colaboración, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Se está escuchando? Sí. Vale. Se está hablando mucho de colaboración. En la mesa redonda previa se hablaba de la colaboración con grandes corporaciones, ¿no? Como quizás una plataforma de crecimiento no solo en cuanto a facturación, sino también en el desarrollo, ¿no? Del propio producto o servicio que está desarrollando o el proyecto tecnológico o la startup, ¿no? Entonces, Paula, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales una startup o un proyecto científico, ¿no? puede acercarse a un Repsol o una empresa del estilo para poder colaborar con la misma empresa, ¿no? Porque al final, claro, son proyectos que están en fases muy iniciales, muchos quizás no tienen las certificaciones, ¿no? requeridas por un Repsol, no tienen volúmenes de facturación para demostrar determinada solvencia económica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendarías a una startup o un proyecto científico en una fase inicial, ¿no? ¿Cómo se puede acercar a vosotros y cómo puede colaborar con una empresa del estilo de Repsol? Que es una pregunta que incluso me hicieron mucho durante el break que tuvimos. Pues muchas gracias por invitarme a la mesa redonda. La verdad que después de la intervención de Adriana también me siento como en casa, como decías tú, ¿no? La relación de Repsol con la Comunidad de Madrid viene de lejos y ya habéis visto que ha habido muchas colaboraciones. Y en cuanto a la pregunta que hacías, la relación con las startups en Repsol viene de varios frentes. Hay muchas vías de colaborar con corporaciones y en nuestro caso pues tenemos el Fondo de Emprendedores, por ejemplo, de Fundación Repsol, que lleva 14 años incubando startups con éxitos significativos. Por otro lado, pues también está Corporate Venturing, que invierte en startups y también ha hecho varios fondos. Y luego, pues siempre está la opción de los hubs de innovación, ¿no? Como ha comentado Adriana, esos 2 hubs que se llevaron a cabo, los ejemplos que ha puesto, nos sirvieron de mucho aprendizaje para lanzar hace 2 años un hub que se llama All for Zero, que es el que nombrabas en la presentación. Y en este caso lo lanzamos con ArcelorMittal, con Holcim y con Iberia. La idea del hub es escalar y probar tecnologías y la diferencia que puede tener este hub a lo mejor con otros es que es industrial. Lo que ponemos todos los socios del hub a disposición es las instalaciones, los laboratorios, plantas piloto, incluso instalaciones industriales de todos los socios para poder hacer esas pruebas de concepto, ¿no? que se van a llevar a cabo. Las startups al final entran dentro de todas estas propuestas cuando surge un reto. El año pasado se lanzó una Open Call con 5 retos que se priorizaron entre todos los asociados y en esa Open Call las startups se pueden proponer sus soluciones tecnológicas para dar respuesta a estos retos, ¿no? No solo las startups, también, pues por ejemplo, CSIC, ¿no? También está colaborando con All for Zero. Hay muchos centros de investigación y centros de tecnología que están como colaboradores en este hub y que prestan también sus soluciones o sus instalaciones para llevar a cabo las pruebas de concepto. Entonces, bueno, creo que hay muchas vías para contactar y para llevar a cabo proyectos de colaboración con Repsol. De hecho, siempre estamos buscando soluciones innovadoras porque, como sabéis, el reto de Net Zero con el que nos hemos comprometido a 2050 pues es un reto significativo y necesitamos, como comentaba Adriana y como se ha comentado en muchas de estas mesas, colaboración, ¿no? Al final, sin colaboración, creo que no vamos a llegar a alcanzar estos objetivos tan retadores. Es interesante este punto porque al final, para que exista colaboración necesitamos proyectos y para que existan proyectos creo que estamos de acuerdo que hace falta talento y el talento surge de las universidades, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer para que las universidades generen emprendedores, generen innovadores, ¿no? ¿Cuáles son los factores que tenemos que cambiar o incorporar dentro del sistema educativo, ¿no? para poder fomentar más el desarrollo de proyectos de innovación que aporten a la sociedad? Yo no voy a ser menos, dar las gracias por la invitación, ¿no? ¿No se oye? ¿Se oye ahora? Sí. Vale, pues dar las gracias también por la invitación, estar aquí y poder dar un punto de vista quizás un poco diferente, ¿no? Cuando hablamos de emprender o de talento, no podemos olvidar nunca que el investigador tiene que ser buen investigador, pero no tiene por qué ser buen emprendedor. O sea, no es necesario. O sea, tiene que ser buen investigador. Ahora hay una corriente que queremos hacer de los investigadores, que además de investigadores sean buenos empresarios. A mí me cuesta.
Me cuesta verlo porque conozco los perfiles, conozco muchos compañeros. Conseguir un investigador que además sea buen emprendedor es sospechoso. Todos lo vemos con sospecha. Ostras, es investigador y buen emprendedor. Algo raro hay, ¿no? Los hay, son maravillosos. Son maravillosos y además suelen ser grandes conectores. Pero no creo que sea un requisito obligatorio, ¿no? Creo que, por otro lado, yo iría por otro lado. Iría por el lado que nos habéis mostrado vosotros, que es generar un punto intermedio, ese conector. Ese conector que dices tú a tu hija, pues es perfecto para mí, ¿no? Y serían esas OTRIs, ¿no? OTRIs más profesionalizadas. Cuando hablabas tú del lenguaje de innovación, que es un lenguaje diferente, imagínate, si para una pyme es diferente, imagínate para un investigador. O sea, eso ya es tremendo, ¿no? Entonces, si tuviésemos unas OTRIs mucho más profesionalizadas que hiciesen todo el paso de buscar financiación, de buscar tal, incluso OTRIs que no esperasen a que les lleguen los proyectos por parte de los investigadores, sino que buscasen dentro de las propias universidades. Antes comentabais, no conocemos, las universidades muchas veces tampoco conocemos lo que hacemos dentro de la universidad. Si dos empresas, como decía Vicente, se juntan en la Comunidad de Madrid y no se conocen entre ellos, imaginaros investigadores dentro de la propia universidad. Entonces, una OTRI que no esté esperando que le lleguen los proyectos, sino que los busque. Una OTRI que esté en contacto con empresas, las empresas le digan qué necesidades tienen y las OTRIs puedan solucionarlo, ¿no? Y OTRIs que además no solo busquen proyectos y pongan en contacto con empresas, sino que busquen financiación, que faciliten todos los procesos. O sea, yo busco un perfil de OTRI muy profesional, ¿no? Yo he sido director de planificación, palabra que por cierto me horrorizaba en la universidad en la que estoy. Intenté cambiarla por estrategia y no pude ni siquiera cambiar el nombre de la oficina. Imaginaros lo que es esto, ¿no? Entonces, es cómo encuentra una universidad pública, por ejemplo, un perfil de una OTRI que sea un facilitador de los que tenemos ahora mismo en este panel. Es muy difícil, porque además tampoco hay presupuesto para pagar un perfil de esos. O sea, es muy complicado, pero para mí esa sería lo fundamental. Ahondar o cargarle la culpa al investigador que no emprende es que igual el investigador tiene que meterse en un equipo que emprenda y él es una parte del equipo, el investigador. Después tiene que tener otro, ¿no? Y después al principio se hablaba, tú comentaste también, permitir los errores, ¿no? Pues en la universidad pasa lo mismo. Hay que permitir los errores. ¿Cuáles son los errores de investigación? Pues proyectos que no salgan. ¿Por qué? Porque la investigación de base tiene eso. Tiene que permitir que se investiguen cosas que después pueden no tener ningún sentido, porque igual no tienen sentido hoy, pero igual tienen sentido dentro de 10 años. O plantan o hacen ese pequeño ladrillo y suma de ladrillos para que otra cosa tenga sentido. Entonces, no toda la investigación de base tiene que ser un proyecto, pero sí tendríamos que tener esa visión, que insisto, que debería hacer una OTRI, de ver que la investigación de base que puede transformarse en un proyecto, ¿no? Bueno, este es mi rollo. Eduardo, creo que querías aportar algo desde... Sí, no, era por ratificar, ¿no? O decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Las OTRIs, bueno, OTRIs, ahora OTTs, OTCs, OTCUs, cada universidad tiene su propio nombre y han evolucionado muchísimo, ¿no? Afortunadamente creo que ya no son las OTRIs de las que hablábamos hace 15 años, ¿no? Son OTRIs mucho más profesionalizadas, pero es cierto que creo que con más presupuesto se podrían hacer muchas más cosas. Y realmente son estas entidades, estas oficinas, las que tienen ese papel crucial dentro de la universidad en este momento, que a veces se ha llevado a un centro de innovación, a veces ha llevado, bueno, las variaciones, como digo, las situaciones son muy variadas. Otro aspecto que comentabas, que era un desarrollo no tiene que llegar siempre al mercado, estoy de acuerdo. A veces lo que tenemos son científicos que queremos que sean emprendedores, efectivamente, pero que ellos en su forma de pensar un desarrollo científico, hasta que no es perfecto, no llega al mercado. Lo que les falta es esa forma de ver ese proyecto, ese desarrollo, ese prototipo con una mentalidad empresarial. Simplemente decir, bueno, esto no pasa nada, yo voy a hacer un prototipo, voy a probar en el mercado, voy a pivotar cuando haga falta, ¿no? Y esto es lo que a veces hace falta, como digo, esa formación adicional, pero nunca intentando que los científicos sean emprendedores, sino simplemente dándoles la oportunidad de aprender herramientas para que quien quiera y tenga esa vocación las pueda poner en marcha, ¿no? O en práctica. Jorge. Sí, no, por acotar un poco. Nosotros precisamente para ir mejorando los programas de la Fundación hicimos
ya en 2023, pero lo presentamos ese año en Transfiere, un informe de vigilancia estratégica, lo tenéis, os lo podéis descargar, de modelos, en este caso de valorización y de comercialización, porque entendemos que tampoco hay que inventar nada. Es decir, tenemos casos alrededor nuestro, nuestros homólogos europeos, pues tenemos a Masplan, a Fraunhofer, Oxford, Cambridge, y ya no me voy a los modelos de, pues no sé, Israel o Estados Unidos, ya, porque obviamente estamos hablando ya de estructuras completamente distintas, pero todos tienen en común esos fuertes estructuras intermedias que estamos hablando, que además se mueven desde lo privado, porque al final lo que necesitamos es también esa agilidad, ¿no? Cuando hablamos de que son idiomas distintos, también son tiempos y necesidades distintas, ¿no? Y no hay que inventar nada, me refiero, que es que ya tenemos claros ejemplos. ¿Nos está oyendo? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ahora. Vale, no tenemos que inventar nada. Desde luego lo del investigador, emprendedor, empresario, nosotros les llamamos unicornios blancos, hay muy pocos. Lo que sí que tenemos que generar es estructuras, mejorar las estructuras de los proyectos. En el día a día de los proyectos, uno de los problemas que nos encontramos habitualmente es que son equipos muy pequeños. A veces son proyectos de un solo IP investigador. Esos proyectos directamente nosotros pues, hacemos lo posible, pero no los cogemos para acelerarlos. Necesitamos que haya cierta estructura. Y de hecho, luego, independientemente de esa estructura que tengan, cuando están en RLs 4, 5, luego hay que incorporar profesionales, en este caso de la gestión, y CEOs y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es importante. Y luego los tiempos, lo que hablábamos antes, si no hay cultura de la innovación generada a lo largo de los años, no tenemos capacidad de responder a los entornos cambiantes. Ahora mismo estamos ya hablando del próximo programa marco de la Unión Europea, que viene muy determinado pues, por los problemas del día a día que tenemos. Ahora ya todo va a ser, pues que si defensa, tecnologías duales, fondo de competitividad, todo este tipo de cosas. Y nosotros estamos pues, intentando adaptarnos a una estrategia generalmente cortoplacista. Obviamente, si estamos hablando de océanos dorados, hablabas tú antes, pues cuando estamos hablando de proyectos que son pues, apps, inteligencia artificial, temas de software, estas cosas, los tiempos son mucho más cortos. Pero cuando estamos hablando de tecnologías disruptivas, ni siquiera los propios conceptos de lo que es una spin-off, que antes hablaba con Carmen también, que en muchos casos son simplemente spin-in, ¿no? Y nunca conseguimos, ¿no? que den ese salto fuera. Esos mismos conceptos de lo que es una spin-off, de lo que es una startup, de si 5 años, si tienen que tener tanto número de empleados, tanto tal, son realmente correctos cuando estamos hablando de determinado tipo de tecnologías, que necesitan una maduración a largo plazo, que necesitan una financiación, que no valen programas, que entiendo que por nuestra propia estructura, ¿no? de decisiones políticas y estas cosas, pues son programas que obviamente están muy vinculados a 4 años, pero es que necesitamos una estrategia, en este caso política, que vaya a largo plazo, porque ¿cómo desarrollamos en 4 o 5 años las nuevas terapias avanzadas? Es imposible. Y luego, obviamente, antes decías barreras, obviamente las burocráticas, las administrativas, ahí tenemos un problema. Todo el tema de certificaciones, nosotros que tenemos mucho proyecto de biotecnología, imaginaros, pues, para pasar todos esos procesos para conseguir un certificado, ¿no? Al final es una tarea imposible, que no se soluciona solo con financiación, pero que obviamente pues, ayudaría mucho. Y ya. Uniendo uno de los últimos puntos que comentaste, estabas hablando del tiempo, ¿no? que conlleva desarrollar un proyecto de innovación disruptiva. Tiempo que al final requiere paciencia, ¿no? porque no ves resultados a corto plazo, lo hablábamos antes en mi sesión. Paula, en las grandes empresas hay poca paciencia, ¿no? Normalmente. Entonces, cuéntanos, me parece muy interesante escuchar tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo gestionáis un poco expectativas, tiempos, plazos en proyectos de innovación disruptiva en los cuales estáis bastante involucrados con los ritmos de retorno, ¿no? que requiere una gran corporación? Bueno, es cierto que normalmente estamos enfocados en el día a día, ¿no? Al final pues somos una empresa y necesitamos un retorno. Las pruebas de concepto suelen tener un enfoque a corto plazo, o sea, normalmente son con un tiempo limitado. Tenemos una herramienta, por ejemplo, que se llama IDEAction, en la que se hacen pruebas de concepto muy breves, de unos 6 meses,
y con un presupuesto limitado. Los científicos del Technology Lab proponen una colaboración con alguna startup o con algún centro de investigación y se lanzan estas pruebas de concepto que nos permiten, a veces no es validar, sino descartar una tecnología, que también es muy útil, ¿no? El ver por qué vía no tenemos que ir. Y claro, estos desarrollos al final, ¿qué se pretende? Pues se busca que después tengan una consecuencia, ¿no? dentro de la compañía, que esa prueba de concepto nos lleve a generar un nuevo producto, un nuevo desarrollo interno para dar respuesta a nuestros retos. Hay casos en los que las startups son más avanzadas y otros menos, y trabajamos en muchas etapas. O sea, realmente dentro del centro de investigación hay investigación muy temprana en la que hemos hecho después codesarrollos con otras startups o con empresas, y hay también investigación de fases más avanzadas en las que a lo mejor puedes tener una aplicación directa en el negocio. También es cierto lo que se ha comentado mucho de las necesidades reales, ¿no? De responder a necesidades reales, porque muchas veces nosotros en el Tech Lab nos encontramos que tenemos un equipo de científicos con una mente maravillosa y brillante, pero es cierto que hay que traducir esas necesidades, y nos lo encontramos dentro de la empresa. O sea que el pasarlo también a la fase o al ámbito académico con mucha más distancia, ¿no? Si cabe. Dentro de nuestra propia empresa también lo vemos. El equipo de científicos que tenemos son brillantes en su trabajo, pero hay que ayudar a traducir cuáles son las necesidades del usuario final, del negocio, tecnologías o soluciones que den respuesta a problemas reales. Y también al revés, traducir esas soluciones a los negocios, porque muchas veces pues hay desarrollos que una mente científica hace algoritmos o hace temas complejos que son difíciles de traducir después a los negocios. Y de contar también, ¿no? Lo que se comentaba, pues no puedes pedir a un científico que sea un comunicador nato. No tienen a lo mejor esas dotes de marketing para vender estos productos, y eso creo que también es una de las barreras que hace que a lo mejor no se llegue a desplegar esto como solución comercial al final en empresas. Y Diego, desde tu punto de vista como emprendedor, al final de la invención a la innovación es un proceso de resiliencia, de paciencia que toma tiempo y una motivación que a veces no sabemos de dónde sacar, ¿no? Entonces... Correcto. Ahí muchas veces los socios, las empresas con las que colaboramos, muchas veces son el aporte de motivación, el aporte tal. O sea, a raíz de este proyecto con SACIR, ¿no? De Hospital Cognitivo, también está Tecnalia, y resulta que Tecnalia, pues hace poco nos ofreció participar en un proyecto. Pues estamos también ahora trabajando en una propuesta, en otra propuesta con otra empresa también colaboramos, otras 3 más a largo plazo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que ya no solo es una colaboración en el ámbito puramente innovador, también es incluso psicológico, no sé cómo, te infunde esperanza, te infunde fuerza, ¿no? Entonces, al final, como todo en la vida es, al final, fijarse en quien lo hace bien. Aprender de ello. Dices, oye, mira, pues este centro de investigación es que lo hace muy bien, es que tiene mucho éxito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace diferente esta empresa, esta gran empresa, tal? Y al final te va llevando. O sea, es como te montas en una ola que si eres capaz de mantener, pues es que te lleva, ¿no? Entonces, eso también nos ha permitido mucho mantener, digamos, la tensión, el esfuerzo, tal, porque si no, muchas veces, como tú bien dices, pues oye, mira, que dices, no veo la luz al final del túnel, al final no llega nada, estoy luchando contra corriente, presento muchas propuestas a muchas empresas grandes y tal, pero no es el momento, tienen otra estrategia, tienen otras prioridades, y al final necesitas a alguien que, no sé, que te guíe, que te ayude. Y bueno, y esta es una pregunta que al final estoy obligado a hacer, ¿no? Estamos ahora mundo inteligencia artificial generativa, que al final vemos que con la inteligencia artificial estamos pudiendo investigar, diseñar, ¿no? De manera totalmente, bueno, innovadora, más rápida, ¿no? Con nuevas metodologías, etc. Esta va principalmente para Eduardo y Jorge, pero si el resto también queréis contribuir.
¿Qué debemos hacer en los centros de investigación, en los laboratorios de investigación, ¿no? Para acercarlos más hacia esta nueva tecnología, poder incorporar inteligencia artificial más en los procesos de investigación, ¿no? Para poder acelerar estas soluciones en el mercado? Creo que en el corto plazo poco, porque la inteligencia artificial sí que nos está ayudando a generar soluciones, pruebas de concepto, de una forma mucho más rápida, ¿no? Pero no nos está ayudando demasiado en generar esas conexiones de las que estábamos hablando. Esas conexiones siguen siendo humanas y creo que lo van a ser durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que tengamos totalmente digitalizada la sociedad, ¿no? Vamos, no sé si tú tienes algo que decir, aportar a esto. Sí, puedes estar de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Yo creo que al revés, que yo creo que agiliza en algunos casos los plazos y nos obliga a posicionarnos muy pronto en eso, porque si queremos ser competitivos, al final son herramientas que ahorran mucho trabajo. En mi ámbito, por ejemplo, en el de la conexión, nosotros ya en el programa de entidades de enlace, en esta convocatoria de Envalor 2, estamos diseñando una herramienta precisamente que lo que va a permitir es, con una inteligencia artificial por detrás, que nos ayuda a hacer los queries, que al final es lo que complica mucho el tema de la vigilancia estratégica y la búsqueda en motores, que investigadores puedan desde el minuto cero empezar a validar y a hacer vigilancia sobre sus proyectos, que también va a valer para startups, pero también para instituciones, ¿no? Y vamos a empezar a hacer un piloto, la vamos a tener a final de año, porque creemos que la única vía de que se empiece a hacer vigilancia de verdad en todas las estructuras, en todas las organizaciones, es facilitándolo muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra idea es empezar a generar cultura de vigilancia estratégica y ahí, por ejemplo, sí estamos utilizando IAs. Pero claro, es que ahora la secuenciación para todo, la biogenética, para todo lo que necesitamos, al final se va a tener que utilizar. Y si no las incorporamos, pues al final dejamos de ser competitivos. Es como no utilizar los telescopios de última generación. Sería absurdo, ¿no? Al final la IA es una herramienta, obviamente tiene que haber la figura humana por detrás en la estructura, pero hay que adaptarse lo antes posible porque es una realidad, ha venido para quedarse, está claro. Pedro, en la mayoría de las conversaciones que intento llevármelos por tecnología, pero terminamos hablando de humanos, siempre, ¿no? Entonces, al final, en una era donde en las noticias, ¿no? Siempre salen en los headlines máquinas, IA, tecnología, en formación, en la academia, ¿qué crees que podemos hacer, ¿no? Para formar a las personas más en ese ámbito humano de conexión, de colaboración, de comunicación, ¿no? Que hemos visto que es tan importante y que siento que cada vez hablamos menos de él, ¿no? Bueno, eso es muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se han separado mucho lo que son las ciencias más humanísticas de las ciencias puras, ¿no? Y ahora sí empieza a haber equipos muy colaborativos en los que ambas partes se juntan, ¿no? Y yo creo que hay esta parte del proceso humano, ¿no? Os pongo un ejemplo. Yo evalúo efectivamente en la Comunidad de Madrid, evalúo proyectos, evalúo una cosa que a mí me parece maravillosa, que son los doctorandos industriales, porque es un germen de eso que pretendemos, ¿no? Y además son proyectos bonitos, donde se juntan una empresa, un equipo de universidad investigando y un joven que quiere sacar su doctorado, y se le mezcla entre los dos sitios. O sea, ese investigador va a estar con un pie en cada sitio, ¿no? Y para mí me parece muy interesante. Doctorandos industriales, ahora mismo, de ciencias sociales y humanidades, hemos evaluado 3 la última vez. El resto me parece que eran 70 y pico. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que la parte humana, las humanidades, las sociales, están un poco alejadas de lo que se considera ciencia. Y es una pena porque tienen mucho que aportar, ¿no? Y yo creo que, para contestarte, doy todo este rodeo para contestarte al final, que quizás le falta a la ciencia conocida tradicionalmente como ciencia, ¿no? Las ciencias que se conocen tradicionalmente, le faltaría ese soporte de humanidades o sociales, porque ahí se están haciendo desarrollos muy novedosos, ¿no? Y se están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y yo creo que eso faltaría. Y después, por el otro lado, lo que hablábamos antes, incluir IA, todo el tema de relaciones humanas y quitar la máquina, yo estoy de acuerdo. O sea, las personas siguen siendo muy necesarias.
los equipos de investigación están incluyendo la IA, con lo cual les libera de muchísimo tiempo, incluso hasta el redactar los papers, redactar 1000 cosas o los resultados de investigación. Te quita mucho tiempo y te permite concentrarte en lo verdaderamente importante. El acceso a recursos es mucho mejor, todo parece que va más rápido y con más profundidad. ¿Dónde nos estamos topando nuestro límite? Lo que comentabas tú, en el talento. O sea, la inteligencia artificial lo que nos va a poner es hasta dónde llega tu talento para aprovecharme. ¿Qué capacidad tienes para aprovecharme? ¿No? Ese es el punto que veo yo. Paula. Quizá la IA también puede ayudar a lo que comentábamos antes de que muchas veces no sabemos lo que hacen otros equipos dentro de nuestra propia empresa o de universidades o de centros de investigación, ¿no? En Repsol tenemos se empezó un piloto con 300 licencias de Copilot y ahora mismo creo que vamos por 3.000. Entonces, bueno, se ve que esto ha gustado, ¿no? Ha calado en la gente y que ahorra mucho trabajo y también te sirve a veces para eso, para confirmar, oye, ¿y qué equipo dentro de Repsol está haciendo esto? Muchas veces somos muchos y no conocemos lo que hace todo el mundo o a quién puedes... Y en esto también ayuda, en tener una referencia de otros departamentos o otras áreas dentro de la universidad creo que ahí también podría ser útil. Bueno, y por ir cerrando, sé que ya es hora de comer, veo caras de hambre, ¿no? Una pregunta abierta, porque veo que al final Madrid tiene el conocimiento, tiene el talento, tiene las empresas. ¿Qué nos hace falta en Madrid para poder competir contra Boston, contra Tel Aviv, ¿no? Y posicionarnos como uno de los hubs referentes de transferencia tecnológica e innovación? En esto soy crítico. Madrid tiene un problema. Y el problema es que está dentro de Europa. Y Europa tiene una regulación muy limitante a estos desarrollos. Yo es como lo veo, ¿no? O sea, nosotros a nivel macroeconómico hemos trabajado mucho este aspecto y en muchos sentidos pues paraliza la capacidad de una ciudad como Madrid en ser ese hub como podría ser Boston, ¿no? Porque yo creo que el resto lo tiene. Ese es mi punto de vista. ¿Alguna otra visión? Yo, por andar un poco más, y no sé si por ahí los tiros, yo creo que también en la innovación de primeras, o sea, en la innovación como tal, hay que quitar limitantes. Es decir, innovemos. Y luego ya veremos si se puede aplicar, si se puede llegar al mercado, si no, pero no pongamos límites ni fronteras porque estamos, o sea, no sabemos cómo es, pero ya lo estamos parando, lo estamos eliminando, no sabemos lo que es. Entonces yo creo que ahí sería un buen comienzo. Sí, estoy de acuerdo con eso, que creo que ahí sigue habiendo muchos miedos, ¿no? Tú lo comentabas, lo del miedo al fracaso también, cuando hablabas antes me ha encantado lo del muro del fracaso de Procter & Gamble que comentabas. La cultura del fracaso creo que es algo que todavía es una asignatura pendiente y la burocracia obviamente también es un limitante, claro. Y hay otros miedos, ¿no? El miedo a salir del paper, el miedo a compartir información a la hora de firmar NDAs, por ejemplo, muchas veces es complejo. El miedo a perder el control de la tecnología una vez que estás compartiendo o co-desarrollando algo. Creo que tenemos que perder el miedo y creérnoslo un poco más también. Sí, un poco romper ese mito de que Madrid funciona solo, ¿no? Que todos lo hemos oído muchas veces y es absurdo porque sí que obviamente funciona solo. Tenemos las mejores universidades, centros tecnológicos, tenemos obviamente gran parte del cultivo empresarial, sobre todo que Madrid rompe también esa barrera del 98,5% de pymes que tenemos a nivel nacional, ¿no? Pues aquí tenemos algunas empresas de otro tipo de estructuras. Es el caldo de cultivo, digamos que perfecto, pero yo creo que, lo hablábamos antes, la innovación necesita estrategia y necesita mucha inversión. Y estamos hablando antes cuando Vicente ha presentado los programas. Yo creo que podemos llegar mucho más lejos, ¿no? en apostar por esa innovación, sobre todo a niveles de financiación. Lo que hablábamos, una estrategia compartida también. Entidades de enlace parece que va un poco en ese sentido, ¿no? Generar un ecosistema más unido, que compartamos
proyectos, líneas de actuación, y yo creo que también es muy importante el tema hablábamos antes, el tema del talento. Hay que apostar por el talento. Yo creo que ya hay alguna política que se va a intentar desarrollar, pues los crea, que tienen en Cataluña algún tipo de programa que realmente apueste por el talento, por atraer a los mejores investigadores e investigadoras a Madrid en unas condiciones adecuadas, que sean competitivas, que no tengan que seguir investigando pues en Alemania, en Estados Unidos y estas cosas. Yo creo que Madrid debería liderar ahí también y generar es lo que tiene que hacer al final la administración pública. O sea, las grandes empresas, estábamos hablando aquí, al final tienen que validar, tienen que ayudar en el escalado, tienen que ayudar en la parte de industrialización, las startups, en este caso, poner el foco y la agilidad de las startups, y las administraciones públicas al final lo que tienen que generar es ecosistemas en los que todo eso funcione, simplemente. Estaba pensando en alguna cosa que no se haya dicho en la mesa. Se han dicho muchísimas, un poco que añadir. Totalmente de acuerdo con el tema de aumentar la financiación. Creo que es una inversión que va a generar muchísimo valor en el futuro para la comunidad, en el tema del talento. Dos cosas que se nos han comentado demasiado en la mesa y que creo que son importantes, ¿no? A nivel de región, ¿no? o de hub de innovación. Uno es el tema de los datos. Creo que todavía se puede hacer mucho más. La cantidad de datos disponibles que se pueden poner a disposición de los investigadores, de las startups, es enorme en la Comunidad de Madrid, y creo que se puede hacer mucho más para, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? Creo que se puede, digamos, trabajar sobre esos datos de una forma mucho más eficiente, manteniendo, lógicamente, la confidencialidad y todos los protocolos que existen, ¿no? Ese es un tema. Y otro tema es el de la difusión, que tampoco hemos hablado mucho sobre él, pero creo que, bueno, tú sí lo has comentado hace un momentito, creo que yo me incluyo, o sea, yo soy muy malo en la difusión, en la comunicación de lo que hacemos, ¿no? Tenemos que estar mucho más orgullosos de todo lo que hacemos en la Comunidad de Madrid, y sobre todo contar casos de éxito y llevarlos a un nivel superior, ¿no? Y creo que en ese saber venderse creo que nos falta un poquito todavía, ¿no? O sea, creo que esas dos cosas, nada más. Totalmente de acuerdo, y asumo responsabilidad y quiero comprometerme también, porque creo que cada uno debería comprometerse personalmente, ¿no? a comunicar más lo que ocurre en Madrid, lo que estamos haciendo, y saber vendernos mejor, ¿no? Porque al final creo que Madrid tiene una marca con mucho potencial que tenemos que seguir explotando, ¿no? Bueno, yo concluyo un poco con esta mesa, que al final, para transformar de la invención a la innovación, como llamamos la mesa, es más cuestión de sistema que de técnica, ¿no? Y lo que necesitamos es generar ese sistema, ¿no? Para que ocurra más innovación en la región. Me encantaría que hayan más personas, seguramente hay muchísimas más personas como vosotros en Madrid, es lo que yo creo que esta ha sido una representación excepcional del potencial, ¿no? que tiene Madrid en cuanto a representación, ¿no? de diferentes entidades. Y pues nada, daros las gracias por tan interesantes insights en la mesa, y bueno, y también a los asistentes por escucharnos este ratito. Como decía Andrés, hay ya caras de hambre, y bueno, vamos a seguir con el programa. Creo que la mesa ha sido interesante, igual que la anterior de los proyectos de tractores. Y para cerrar la jornada, que debo decir, estará grabada y se publicará en la web de la Comunidad de Madrid, igual que la presentación, y para cualquier contacto que queráis con los ponentes y demás, pues dirigiros a nosotros y os pondremos en contacto con ellos. Como digo, para la clausura teníamos previsto a Katy Brenner, de la Dirección General de Política Regional y Urbana de Regio, de la Comisión Europea, pero se le ha ido complicando el viaje y al final pues no va a llegar, con lo cual, bueno, va a clausurar la jornada Ana Ramírez Molina, viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, y también creo que tenemos un mensaje de Katy que no va a poder llegar, lamentablemente. Se lo ha perdido, pero bueno, lo tendrá grabado.
Bueno, buenos días o buenas tardes ya casi a todos y nada, bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí en esta jornada y bueno, pues yo la verdad que mi intervención va a ser sobre todo para agradecer. En primer lugar, quería agradecer a Katy Brenner y que quede patente el agradecimiento de la Comunidad de Madrid por su intención de venir aquí y el día que debe llevar la pobre intentando llegar. Transmitir pues bueno, las felicitaciones que ha hecho a la Comunidad de Madrid, que agradecemos enormemente, y también agradecer a FEDER, como ella también apuntaba en su mensaje, toda la ayuda que recibimos de FEDER para poder poner en marcha todas estas iniciativas que sin esa financiación, sin esas ayudas no podríamos. Quería agradecer también a todos los representantes de los agentes del sistema de I+D+I que estáis aquí, de la Comunidad de Madrid, que sois los que realmente hacéis toda esta actividad que hay en la comunidad y que es un orgullo teneros aquí, así que agradeceros vuestra participación en este evento y todo el trabajo que realizáis habitualmente. Y por supuesto también agradecer a la Universidad Carlos III de Madrid que nos haya acogido en sus instalaciones, porque además es un ejemplo claro del valor del conocimiento que se genera en las universidades de Madrid, de cómo colabora con los demás agentes y del valor de la transferencia de conocimiento a la sociedad en la que creemos firmemente. La Comunidad de Madrid es una región líder que no podemos olvidar que lo es, y que todos los últimos informes, por ejemplo el de Startup Radar del último año, pues nos apunta como una región capaz de emprender pues solo por detrás de Londres. También en distintas áreas del conocimiento, pues ayer, por ejemplo, en un evento que estuve en el que había datos de la Asociación Española contra el Cáncer, también decía que en biotecnología la Comunidad de Madrid es la número 1 en investigadores en el área y la número 2 en empresas de biotecnología, por ejemplo. Eso se traslada a muchas otras áreas. Pero somos muy conscientes de que esta posición pues tenemos que seguir trabajando en ella, tenemos que consolidarla y tenemos que poner en marcha iniciativas que permitan esa consolidación. Dentro de esas iniciativas, pues en eso estamos trabajando en la Comunidad de Madrid, en la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, que tenemos aquí a sus representantes que trabajan intensamente para conseguirlo. Una muestra es que hemos subido el presupuesto en un 11% en ayudas a la innovación en este último año y que se traducen en numerosas ayudas, pues muchas de las que habéis estado hablando aquí, ¿no? Ayudas, una que vamos a sacar, esperamos que en las próximas semanas, que se basa en esos desarrollos científicos que ya están en su última fase, pero que les queda un pequeño pasito para que puedan ser comerciales y llegar a la sociedad, pues ese tipo de ayudas a empresas tradicionales, pequeñas empresas, para que empiecen esa actividad innovadora, ayudas a las que ya lo son para que puedan seguir trabajando en esos proyectos, y ayudas, por ejemplo, para trabajar en consorcio, en esos hubs que habéis estado hablando durante esta jornada y que desde luego son un claro ejemplo de la necesidad de esa coordinación, de esa colaboración, cómo una gran empresa puede ejercer un efecto tractor de otras pequeñas empresas, otras startups y de las universidades y centros de investigación, cómo se puede aprovechar todo ese conocimiento que se genera en las universidades y en los centros. Y bueno, pues ejemplos de éxito lo habéis tenido esta mañana, se tienen, y no podemos olvidar, por ejemplo, el de Microsoft, cómo apoyaba en los años 80 Apple cuando era una pequeña empresa y que ahora los dos son grandes líderes mundiales, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que aprovechando esos ejemplos tengamos muchos en la Comunidad de Madrid después y podamos decir que gracias a estas iniciativas para trabajar juntos y trabajar en consorcio podamos llegar a conseguir los resultados que todos queremos conseguir y que desde luego en la Comunidad de Madrid tenemos a los agentes que sois vosotros y a las capacidades para poder hacerlo. Y quería terminar con un ejemplo también para poner en valor que esa interacción entre los agentes, esa colaboración y esas sinergias que se establece cuando se trabaja juntos, cuando estáis aquí, como habéis hecho hoy, compartiendo vuestras experiencias, en todas las áreas, ¿no? Hace poco estuve en una conferencia del profesor Juste sobre neurotecnología, en la que decía que conocer cada neurona era muy importante y que así empezó todo y que el trabajo que hace cada neurona es muy importante, pero que realmente la imagen solo la podemos ver cuando vemos toda la red y vemos la pantalla, ¿no? Pues eso es lo que nosotros vemos desde la Comunidad de Madrid, que realmente es una red que tenemos que trabajar y ayudar y facilitar para que esa red tenga la imagen que se puede proyectar cuando todos trabajamos juntos. Así que nada más, enhorabuena por todo lo que hacéis y
y muchísimas gracias por hacerlo aquí en la Comunidad de Madrid. Gracias. Daros las gracias a todos por aguantar hasta el final. Gracias a los que nos están viendo también en el backstage, digamos, del streaming. Y nada, espero que al año que viene sigamos teniendo otra jornada, la tercera, tan buena o mejor que esta, a ser posible. Que hay que hacer méritos. Así que muchas gracias a todos.